A continuación, el califa se dirigió a la choza del jardinero. Rebuscó allí y encontró todo lo que necesitaba: sartén, sal, tomillo. Se dirigió al horno, colgó la sartén y los frió bien. Cuando estuvieron a punto, los puso sobre hojas de plátano. Tomó unos limones en el jardín y volvió llevando el pescado con las manos. Sí. A continuación, el califa se dirigió a la choza del jardinero. Rebuscó allí y encontró todo lo que necesitaba: sartén, sal, tomillo. Se dirigió al horno, colgó la sartén y lo frió bien. Cuando estuvieron a punto, los puso sobre la hoja de plátano. Tomó unos limones en el jardín y volvió a llevarlo el pescado en las manos. A continuación, el califa se dirigió a la choza del jardinero, rebuscó allí y encontró todo lo que necesitaba: sartén, sal, tomillo. Se dirigió al horno, colgó la sartén y los frió bien. Cuando estuvieron a punto, los puso sobre hojas de plátano. Tomó unos limones en el jardín y volvió llevando el pescado con las manos. A continuación, el califa se dirigió a la choza del jardinero. Rebuscó allí y encontró todo lo que necesitaba: sartén, sal, tomillo. Se dirigió al horno, colgó la sartén y los frió bien. Cuando estuvieron a punto, los puso sobre las hojas de plátano. Tomó unos limones en el jardín y volvió llevando el pescado con las manos. A continuación, el califa se dirigió a la choza del jardinero. Rebuscó allí y encontró todo lo que necesitaba: sartén, sal, tomillo. Se dirigió al horno, colgó la sartén y los frió bien. Cuando estuvieron a punto, los puso sobre hojas de plátano. Tomó unos limones en el jardín y volvió llevando el pescado con las manos. A continuación, el califa se dirigió a la choza del jardinero. Rebuscó allí y encontró todo lo que necesitaba: sartén, sal, tomillo. Se dirigió al horno, colgó la sartén y los frió bien. Cuando estuvieron a punto, los puso sobre hojas de plátano. Tomó unos limones en el jardín y volvió llevando el pescado con las manos. A continuación, el califa se dirigió a la choza del jardinero. Rebuscó allí y encontró todo lo que necesitaba: sartén, sal, tomillo. Se dirigió al horno, colgó la sartén y los frió bien. Cuando estuvieron a punto, los puso sobre las hojas de plátano. Tomó unos limones en el jardín y volvió llevando pescado con las manos. A continuación, el califa se dirigió a la choza del jardinero. Rebuscó allí y encontró todo lo que necesitaba: sartén, sal, tomillo. Se dirigió al horno, colgó la sartén y lo frió bien. Cuando estuvieron a punto, los puso sobre las hojas de plátano, tomó unos limones en el jardín y volvió llevando el pescado con las manos. A continuación, el califa se dirigió a la choza del jardinero. Rebuscó allí y encontró todo lo que necesitaba: sartén, sal, tomillo. Se dirigió al horno, colgó la sartén y lo frió bien. Cuando estuvieron a punto, los puso sobre las hojas de plátano. Tomó unos limones en el jardín y volvió llevando el pescado con las manos. A continuación, el califa se dirigió a la choza del jardinero. Rebuscó allí y encontró todo lo que necesitaba: sartén, sal, tomillo. Se dirigió al horno, colgó la sartén y lo frió bien. Cuando estuvieron a punto, los puso sobre las hojas del plátano, tomó unos limones en el jardín y volvió llevando el pescado con las manos. A continuación, el califa se dirigió a la choza del jardinero. Rebuscó allí y encontró todo lo que necesitaba: sartén, sal, tomillo. Se dirigió al horno, colgó la sartén y lo frió bien. Cuando estuvieron a punto, los puso sobre hojas de plátano, tomó unos limones en el jardín y volvió llevando el pescado con las manos.